Ok, buenos días a todos. El día de hoy vamos a tener un repaso muy rápido de todo lo que hemos visto en el bloque, porque ya la siguiente semana les empieza a tocar lo que es, ¿cómo se llama? Examen. Y además de que toca examen, también es como, o sea, es el periodo de exámenes y ya vamos a dar inicio con el bloque 3, ¿ok? Entonces, lo único que vamos a hacer hoy es eso, es un repaso. De cualquier manera, pues obviamente tienen que estar atentos y pendientes de esto. Si alguien luego lo quiere repetir, pues ya sabe que puede ver el video que voy a dejar ya en la noche, aquí mismo en ese mismo espacio en el que entraron para lo que fue el enlace. Aquí mismo pueden ver el video. Ok, ahí van a poder ver el video. Dicho lo anterior, recuerden que tienen que dejar su asistencia también en el foro que está abajo. Entonces, no vayan a olvidar tampoco esa parte o ese pequeño detalle porque luego lo olvidan. Ok. Bueno, para comenzar, ¿quién recuerda qué fue lo primero que vimos en este bloque? Pueden quitar el mute o pueden en su momento mandar un chat para que vea si la respuesta es correcta o si se acuerdan más o menos. ¿Alguien quiere opinar? ¿De las redes sociales? Sí, pero ¿cuáles fueron los primeros que vimos en este bloque? ¿Lo recuerdan? Lo del positivismo. Ah, el positivismo fue uno. ¿Cuál fue de los que recuerdan? Ahora lo que quiero es que tanto se acuerdan. Materialismo histórico. Ajá. ¿Alguien recuerda otro? Por ejemplo, Axel, ¿recuerdas alguno? O Gael o Erika. Si no andan respondiendo, les voy a poner falta, ¿eh? A los que no respondan. Entonces, ok. Ya vimos positivismo, vimos materialismo histórico. ¿Algún otro que se acuerden? Ismael. Nada, ok. Entonces vamos a comenzar desde el principio para que se vayan acordando. A ver, ya me mandan aquí un chat. A ver, ¿quién fue el chat? Axel dice que las creencias. Sí vimos las creencias, pero pues no fue con eso. Profe, No fue también lo de ser social y ser individual, ¿no? Eso fue al principio, o sea, eso fue en la primera unidad. Recuerden que ahorita vamos a tener examen de la segunda. Van a tener, Ok. el examen es normal, lo van a tener obviamente por plataforma, como ya lo hemos hecho anteriormente, entonces, pues esa parte ya saben más o menos cómo funciona el proceso. Ok, vamos a comenzar entonces. Es que estoy aquí buscándoles un material así muy rápido. Digo, no es que sea... Es material ya, de hecho, que creo que ya les había mostrado en algún momento, pero es nada más para que tengan así a la mano, pues, esta parte. Solo que no recuerdo dónde rayos está. Estructura... ya la encontré. Ok, en lo que se abre, ahorita se las muestro. De acuerdo, recuerden los primeros temas que estuvimos viendo fueron lo que es el positivismo, lo que es el materialismo histórico, que eso sí lo llegamos a ver, me parece que en la clase como tal, o sea, en persona, y ya luego fue cuando declararon la cuarentena. La teoría comprensiva también la llegamos a ver, esa sí me acuerdo que la logramos ver antes de que entrara la cuarentena. Y de ahí, pues básicamente ya no nos quedó otra más que comenzar en línea y básicamente los demás temas como el estructuralismo, pues los vimos pues en línea también. Ok, a ver. Admitir a Hanna, listo. Bien, les voy a mostrar este material muy rápidamente, no... Quiero ver si puedo compartírselos. Este es como que un repaso de todo lo que hemos visto en la primera parte, es decir, las corrientes. A ver. Creo que todavía no se ven, ¿verdad? Ok. A ver, veamos. ¿Alcanzan a ver el material? Ahí con dos o tres que me digan que sí, ya doy por hecho que sí. No. ¿No? ¿Todavía no ven el material? Ya se ve. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces, eso es muy rápido, o sea, eso realmente es rápido, es como un repaso de lo anterior. ¿Ok?
Esto es básicamente algo que es de filosofía de la ciencia, que obviamente ustedes no ven, ustedes solamente están todavía en lo muy básico, eso ya se ve en la universidad, pero es para que pues tengan una base visual al respecto. Ok, ¿qué es lo que nosotros habíamos visto? Nosotros habíamos visto básicamente que hay varias corrientes. Una es la positivista que ya habían dicho, otra es el materialismo histórico que también mencionaron, la teoría comprensiva que sí vimos en clase, el estructural funcionalismo que es el que empezamos ya a ver en línea, la teoría crítica, que también la vimos en línea, y a partir de ahí se acabaron las corrientes y comenzamos con propiamente los temas, como lo que era una clase social, un grupo social, los procesos sociales, los fenómenos sociales, y dentro de ellos, pues lo que hemos visto últimamente, ¿ok? Y es básicamente lo que hemos visto en todo el bloque 2. Entonces, comenzando primero con las corrientes, ya mencioné que son básicamente cuatro o cinco las que a nosotros nos interesan. No, creo que son cuatro. Cuatro las que nos interesan como tal. No, sí son cinco, perdón. Ok, lo acabo de mencionar. ¿Cuáles son esas corrientes? Acabo de mencionarlo, ¿eh? A ver, recuérdenlo. Se lo voy a volver a mencionar y lo recuerdan. Necesito que lo recuerden porque obviamente es parte del examen. Digo, tampoco le voy a poner un examen súper mega complicado porque pues, también de por sí están medio perdidos. Ahora imagínense en línea. Positivismo, ¿ok? Ese es el primero que vimos, el positivismo. Segundo, el materialismo histórico. Tercero, la teoría comprensiva. Cuarto, estructural funcionalismo. Y quinto, la teoría crítica, ¿ok? Solo son cinco escuelas. Obviamente en su libro están también en ese orden, me parece, las escuelas o las corrientes. Entonces no debería haber ningún problema con eso. ¿Qué tiene que ver con el material que les estoy mostrando? Básicamente hagan de cuenta que aquí estamos en una aldea de África y esta aldea te cuentan que de repente ellos tenían mucho maíz y un día para el otro el maíz está todo muerto, ¿ok? Ellos dicen que, o sea, nosotros vemos si hay huellas de elefantes, ¿de acuerdo? Obviamente una persona podría decir, bueno, si hay huellas de elefante, tienen que haber sido los elefantes. Creo que eso es bastante obvio, ¿no? Aparentemente. Pero resulta que cuando tú hablas con los habitantes de este pueblo africano, te dicen que no fue un elefante, sino que fueron los de la tribu contraria, que están del otro lado de su frontera, que se convirtieron en elefantes por arte de magia, literalmente, o sea, por un hechizo, y en la noche agarraron y aplastaron todos los cultivos. Y aparte, para el colmo, resulta que no había reportes de que hubiera un grupo de elefantes cercano, ¿ok? ¿Qué tiene que ver esto con lo anterior? Este hecho, obviamente hay muchas posturas para cómo interpretarlo. ¿Recuerdan a alguien que recuerde? Si no, voy a empezar a hacer preguntas así directamente. ¿Recuerdan qué es lo que decía el positivismo? ¿O en qué se basaba? Creo que sí voy a empezar a hacer preguntas directas porque si no, no me van a responder nadie. Ok, veamos. Melissa, que yo creo que sí estás conectada, Melissa. ¿Qué? A ver, Melissa, ¿recuerdas poquito, aunque sea poquito, de qué es lo que decía el positivismo? ¿Me esperas? Sí, en lo que te espero leo lo que dice Axel. Axel dice que se modifica, depende de los gustos de la persona. No tanto como dice Axel, de hecho no es, sería todo lo contrario del positivismo, más bien lo que dice Axel sería más por la teoría comprensiva. Mande. Creo que yo. A ver. No es posible conocer la esencia de las cosas. Ok. Solo se conocen los fenómenos. ¿Y qué era un fenómeno? Leyes. Espérense. No, esa es otra cosa. Dije, lo busco. Ok. Bien, en lo que lo buscan se los voy a ver, dice Hanna que afirmar que todo conocimiento tiene alguna manera de experiencia. Ok, ya. Voy a decir lo que dice Hanna, pero traducido porque está un poco como que perdido. Pero sí está bien. Hanna dice que lo que dice un positivista es que todo tiene que estar basado en la experiencia. Lo estoy reinterpretando porque ella lo escribió de otra forma que no se entiende, pero básicamente es la idea, ¿no? Es decir, sí, efectivamente, un positivista diría, pues hay huellas de elefante, fue un elefante, punto, se acabó, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay una evidencia
pues, empírica. Empírica significa que yo puedo observarlo, verlo, tocarlo, medirlo. Y como lo hay, como hay una huella de un elefante, pues tiene que haber sido un elefante, no queda de otra. Eso diría un positivista, es decir, el positivista básicamente te dice, yo no sé si existe la magia o no, de hecho niega que existiría la magia en este caso, que todo eso son inventos, y la realidad es que simplemente fueron unos elefantes que pasaron por ahí y destruyeron todo. Fin de la historia, ¿ok? Si no tiene una base empírica, es decir, algo que tú puedas ver, tocar y medir, a través de instrumentos o directamente con tus sentidos, entonces no existe y no sirve. Pero ellos recuerden que dicen que fueron personas que se convertían en elefantes. Otra forma de verlo sería la teoría comprensiva. Recuerda, pero antes de pasar a la comprensiva, recuerden que la teoría positivista la fundó Augusto Comte, que yo creo que les va a ser más fácil acordarse como Augusto Comte, o Comte. Y este filósofo francés lo hacía porque quería inventar una nueva ciencia que fuera como la física, pero para estudiar los fenómenos sociales. En este caso, los fenómenos sociales, pues va a fundar lo que hoy conocemos como sociología, ¿ok? Entonces, como que para que lo recuerden, por ahí mencionaron otra cosa que es que no se fija, o sea, que no busca la esencia de las cosas, sino el fenómeno, que traducido significa que ellos solamente se fundamentan en lo que pueden ver, tocar, aquello que sea espiritual, mágico, o que vaya más allá de los sentidos, pues simplemente lo desechan. Dicen que eso no existe, que no sirve y punto. ¿Ok? Que es básicamente lo que había dicho, creo que Jocelyn, me parece que quien lo dijo. ¿Ok? Entonces, básicamente esa es la idea del positivismo. Siguiente punto de vista para la misma historia, es decir, para exactamente la misma situación. Que los elefantes en realidad eran personas, pero que se convirtieron mágicamente en pues, elefantes y fueron y destruyeron todo. Es básicamente lo que dice la historia de los nativos de ahí, ¿no? La postura comprensiva, recuerden que la teoría comprensiva fue creada, bueno, fue fundamentada fue fundada por Max Weber, se pronuncia Weber, pero recuerden que lo van a encontrar como Weber por cuestiones de idioma alemán. Entonces se pronuncia Weber. O sea, Max Weber va a decir que lo que importa no es lo que pasa en la realidad. Es decir, no importa si fueron elefantes o no. Lo que importa es la forma como lo interpretan ellos. Y ellos en su visión del mundo consideran que existe lo mágico y que pues básicamente los hechos negativos o positivos que le puedan pasar se deben entonces a fenómenos pues ahora sí que trascendentales, como puede ser un dios o un espíritu o una deidad X, que en este caso pues, fue a través de la magia que los otros se convirtieron. Entonces a él no le importa si en realidad fueron los elefantes o no. Lo que importa es por qué la persona cree en eso, ¿ok? Entonces en este sentido se parece más a lo que decía Axel hace rato. Es decir, más bien lo que decía Axel era de la teoría comprensiva y no del positivismo, es todo lo opuesto. Otra forma de verlo podría ser la forma marxista. Pero la forma marxista va a decir que estas historias pues básicamente han salido para justificar la estructura. Recuerden que el marxismo o la teoría materialismo o lo que es el materialismo histórico fue fundado por Carlos Marx. Y en este caso Marx pues lo que va a hacer es básicamente ya perdí el chat. Básicamente va a decir que todo lo que nosotros podamos creer, todas nuestras creencias tienen una raíz económica. ¿Ok? O sea, básicamente todo lo fundamenta la economía. La política, las leyes, la religión, la filosofía, la historia. Pues todo todo estaría encubriendo algo más profundo y eso profundo, según él, es la economía. Entonces, en resumen, si tú cambias la economía o cómo se dan los procesos económicos o cómo se da, quién tiene los medios de producción, tú cambias prácticamente automáticamente todo lo que acabo de mencionar, que él va a llamar superestructura, mientras que lo económico pues va a ser la infraestructura, ¿ok? Esto sí me parece que tienen apuntes en su libreta. De cualquier manera, yo solamente recuerden que este es un repaso muy rápido, pero en su libreta deben tener esos apuntes porque eso sí lo llegamos a ver todavía en persona. Entonces, para que lo recuerden y recuerden que en el examen deben de tener su libro, su libreta y todo lo necesario abierto. Obviamente van a tener que tener su pestaña del examen y van a tener que tener una pestaña de Google abierta por cualquier problema que pueda surgir, ¿ok? O por cualquier información que necesiten buscar. Bueno, eso se lo recuerdo porque no se acuerdan. Y aparte pues están en su casa, así que tampoco puedo controlar si tienen o no materiales afuera, ¿verdad? Y la verdad no me importa.
Entonces tenemos pues esta teoría que va a ser la marxista. Una teoría más va a ser la estructural funcionalista, que nos va a decir que, bueno, todo esto de las creencias religiosas son parte de la estructura de esta sociedad, responden a una necesidad social. Creo que esa vez sí lo habíamos, no recuerdo si lo habíamos platicado, pero creo que lo platicamos por la teoría comprensiva. ¿De qué función creen que cumplen las leyendas? Por ejemplo, la leyenda del... Otra leyenda, porque había dicho la de la Llorona, la del Ixtabay aquella vez. Carro negro. No sé cuál es esa, pero a ver, platícame de qué trata. No, es una película. Es una película que he olvidado, entonces. Ok, por ejemplo, una leyenda sencilla. Lo que pasa en nuestras leyendas sobre sobre el mal viento, por ejemplo. No sé si han escuchado que es el mal viento, que es una de las tantas leyendas o mitos que hay aquí en la región. ¿Sí lo han escuchado o nunca habían escuchado del mal viento? No. ¿No? No. Ok, ¿qué es el mal viento? Básicamente el mal viento se supone que es una personificación de la enfermedad. Es decir, tú puedes ir por la calle en la medianoche y si ves un cerdo negro en tu pueblito, o sea, un cerdo negro así que de repente desaparece de la nada, ese podría ser un mal viento. En general, un mal viento es un viento de enfermedad, que si tú te lo encuentras te puedes enfermar o te puede llegar, te mueres del susto o X o Y cosas. O sea, va a depender de los pueblitos donde estén lo que van a decir que es el mal viento, ¿no? ¿Qué función creen que tenga una historia en la que te dicen que existe un ser o una personificación de una cuestión, como va a ser una enfermedad, que de repente se puede aparecer y te puede matar o te puede enfermar o te puede hacer una maldición o un mal de ojo o determinadas cosas? Eso se los voy a dejar para que lo piensen, ¿eh? Se supone que me tienen que responder, pero como no me están respondiendo, se lo voy a dejar para que lo piensen porque podría ser que en el examen les ponga alguna leyenda y ustedes me tienen que decir qué función creen que estaba cumpliendo. Porque recuerden que desde el punto de vista estructural funcionalista, todas las cosas sociales, o sea, todos los eventos u hechos sociales o fenómenos sociales, que es otra forma de llamarles, responden necesariamente a parte de la estructura y parte de una función, ¿ok? Es decir, tienen una función en la sociedad, no están ahí de gratis. Entonces, algo tratan de enseñar. Como su nombre lo indica, obviamente los dos conceptos más importantes para el estructural funcionalismo, que sería la cuarta escuela, va a ser, lógicamente, el concepto de estructura y el concepto de función. Esa información o ese material está, lógicamente, en la clase que vimos, cuando vimos ese tema, perdón. Ahí debe de estar, ahí está la información, si no me equivoco fue una lección, entonces pueden ingresar a la lección y ver todos los materiales. Y además tenían que haber apuntado algo en su libreta, aunque yo no se los dijera porque será obvio, ¿no? De cualquier manera, recuérdenlo eso. ¿Ok? Y por último tenemos la teoría crítica. La teoría crítica, pues básicamente lo que va a hacer es analizar los fenómenos culturales, como puede ser la radio, la televisión, el cine, sobre todo el cine, la música, y cómo a través de estos medios culturales se va, pues ahora sí que creando un discurso, y este discurso es un discurso dominante y que por lo tanto se puede analizar y ver desde dónde están las relaciones de poder y etc. Recuerden que la teoría crítica se fundamenta en tres filósofos principalmente, que va a ser Carlos Marx, o sea, toman del marxismo, pero no son marxistas, no son del materialismo histórico, toman de Freud, que es un intento de psicólogo, porque no era psicólogo, y toman de Nietzsche, que Nietzsche va a ser también un filósofo que le va a dar mucho énfasis al individualismo y sobre todo a la idea de que los valores no existen, sino que se van creando y que los va creando aquellos hombres que son libres. A Nietzsche ya lo había mencionado hace unas 2 o 3 clases, entonces más o menos tal vez se acuerden de algo y si no, pues vean el video nuevamente y lean los materiales. De cualquier manera, recuerden que en su libro está la información, es importante que la repasen tantito. ¿Por qué es importante comprender estas corrientes? Aquí me voy a saltar todos los elefantitos y les voy a mostrar solamente esto de por acá. A ver, creo que... Ok, ese no. Voy a regresar para atrás. Sí, ya lo perdí. No sé quién está escuchando rock, pero bueno. Ok, este de acá. Yo sé que está en inglés, no se preocupen, ahorita se los traduzco para el que no lo haya visto. Tenemos en primer lugar, esto dice epistemología. La epistemología es una rama de la filosofía que estudia
la construcción del conocimiento científico. Obviamente, las corrientes como el marxismo, como el positivismo, como la teoría comprensiva, la teoría crítica y el estructural funcionalismo son teorías de las ciencias sociales, pero en el fondo deben de tener una epistemología, es decir, una visión desde la cual parten, ¿ok? Y eso es con todas las corrientes y con todas las ciencias, no importa que sea una ciencia como la biología o la química, o una ciencia como la sociología o la psicología. De cualquier manera, todas las ciencias tienen una base epistemológica. En el caso de las ciencias sociales, esta base se fundamenta en este diagrama que les tengo acá, que si no me equivoco también ya se los había mostrado en algún momento. Y si se dan cuenta, aquí tenemos lo objetivo, es decir, la idea de que el objeto existe fuera de nosotros, o que las cosas están fuera de nosotros. Y aquí tenemos lo subjetivo, es decir, la idea de que nosotros somos quienes construimos la realidad. Aquí tenemos a la realidad que existe fuera y aquí tenemos a la realidad que existe dentro de nosotros y que nosotros pues la creamos porque es como nosotros la percibimos. La ciencia no funciona en ninguna de estas dos posturas, pero de las corrientes que he mencionado anteriormente, hay unas que van más para acá y otras que van más para allá. La otra cuestión es esto que dice empírico y racional. Es decir, hay ciencias que le apuestan más a los hechos que pueden ser observados y otras que le apuestan más a lo racional, es decir, a cosas que tú vas deduciendo a partir de ciertos hechos, pero que no necesariamente los estás observando o que hay una forma de comprobarlos como tal. Aquí tenemos otro criterio, que este va a ser la verificación contra la falsificación. Que ese creo que ya lo había explicado también, pero recuerden que la verificación tiene que ver con, pues básicamente, que tú puedas decir que esto que tú estás pensando está fuera de la realidad, mientras que la falsificación es que tú puedes proponer algo y va a ser verdadero hasta que alguien no demuestre lo contrario, es decir, hasta que no haya un ejemplo que contradiga tu afirmación, que es como actualmente funciona la mayoría de las ciencias, ya no funcionan tanto con la verificación. Y luego tenemos estos dos de acá, la explicación y la comprensión, aunque aquí está en alemán. El Verstehen es en alemán y significa comprensión. Por ejemplo, el positivismo se va más hacia este lado, es decir, hacia lo objetivo, lo empírico y lo verificable, y lo explicativo. Ese va a ser el positivismo. El marxismo se va a ir hacia lo objetivo, lo empírico, hasta cierto punto lo explicativo, pero también le va a meter mucho de lo racional. La teoría comprensiva se va a ir más a la comprensión, como su nombre indica, es decir, el Verstehen, o comprensión, hacia lo subjetivo y hacia lo racional. ¿Ok? Entonces va a irse más del lado izquierdo. Y luego la teoría estructural funcionalista va a irse hacia lo objetivo, hacia lo empírico, pero también un poco hacia lo racional y a lo subjetivo, porque sí admite pues, que hay ahí ciertas cuestiones que tienen una función. Lo que pasa es que las va a interpretar siempre desde el objetivo y lo empírico. Y se va a ir más por la explicación y no tanto por la comprensión ni por la racionalidad. ¿Ok? Y por último, la teoría crítica pues se va más a lo subjetivo, más a lo racional, más a lo comprensivo y más a la falsificación. ¿Ok? Entonces, básicamente esas son las 4 teorías que nosotros vimos anteriormente. A ver, Axel dice, sale a partir de las 6 porque son un fantasma como si fuera un toque que queda. Ah, ok, creo que eso lo decía hace rato por la otra cosa. Ok, Gerardo, ¿qué pasó? Porque veo que pones tu carita como de espantado. ¿Alguna pregunta, Gerardo? Si tienen preguntas, recuerden que me las pueden hacer, ¿eh? Aprovechen ahorita que estamos repasando todo lo que hemos visto. Bueno, lo que ustedes se deciden si hacer preguntas o no, continúo. ¿De acuerdo? Eso fue lo que vimos, vamos a decir, fue la primera parte del bloque 2. La segunda parte del bloque 2 comienza en donde dice, que tengo aquí su libro a la mano en lo que sería el bloque 4 del libro, ¿ok? A ver, voy a quitar lo que estoy compartiendo para mostrarles el libro. Yo espero que ya todos tengan su libro, obviamente, pues eso ya lo deberían de tener desde hace tiempo. Ok, a ver el chat. ¿Cuándo es el examen? No lo sé todavía. Porque apenas nos van a decir esta semana cuándo van a hacer, pero pues seguramente va a ser como siempre. O sea, va a deber algún día o alguna hora en particular. Ok, ese es el libro, ya saben. O sea, este es el bloque 4. El bloque 4 es la otra parte que hemos visto. De hecho, ya nos echamos 2 bloques en este bloque. Porque aparte de ser el bloque más largo. Entonces, este fue el bloque 3, que es donde vimos las corrientes. Y, lógicamente, el que terminamos de ver ahorita, es decir, ya el que terminamos ayer justamente,
es este que dice bloque 4, ¿ok? Digo, se los digo para que puedan leer también en su libro, porque para eso les sirve el libro también, ahí está la información más relevante, más sintetizada, de hecho, porque está inclusive más corta de lo que yo les doy. Pero aquí está la información, ¿ok? Dentro de los temas que nosotros vimos en el bloque 4, el primero fue sobre la sociedad. Y, de hecho, habíamos definido tantito que era la sociedad también. De la sociedad, recuerden que también hablamos que va a haber jerarquías. Y que estas jerarquías, por lo menos en la teoría estructural funcionalista, le van a llamar estatus, ¿ok? Un estatus va a ser el lugar que cada uno ocupa dentro de la estructura, es decir, dentro de la sociedad. Por lo tanto, estos estatus dependen mucho de la jerarquía que se le da a cada parte de la sociedad. No toda la sociedad, desde ese punto de vista, tiene las mismas funciones, ni por lo tanto el mismo estatus. Otro concepto asociado va a ser el de lo que sería ¿cómo se llama? El rol. Que el rol va a ser el papel que se espera que tú desempeñes. Es decir, una cosa es el lugar que ocupas y luego a partir de ese lugar se espera que tú actúes de una manera y que tú hagas o dejes de hacer ciertas cosas y de cierta manera, ¿ok? Entonces, recuerden que la sociedad va a ser un conjunto de individuos. La sociedad como en sí no existe. La medalla que tengo atrás es de una competencia de natación en la cual participé y los pececitos, pues luego se los muestro porque ahorita están ocupados conmigo. Ok, entonces, toda sociedad va a tener jerarquías. Recuerden que lo que le va a interesar por ejemplo, a la teoría comprensiva va a ser qué es lo que piensa esa sociedad y por qué hace las cosas. A la estructura funcionalista, cómo está compuesta su estructura y relaciones, etc. ¿Ok? A la marxista, pues cómo se da la ideología. O sea, va a haber muchas cosas. Tienen que volver a leer todo el material justamente en su libro. Vayan repasándolo. Yo les recomiendo que lo vayan repasando. La otra cuestión es, respecto a la sociedad, recuerden que la sociedad va a tener relaciones de poder, es decir, no todos tienen el mismo poder en la sociedad, y que de cómo se den estas relaciones, pues va a depender también mucho de la interacción humana. Además de que hay otro tipo de cuestiones como la identidad que crea cada sociedad y su relación con el medio que lo rodea. ¿Ok? Y Tlaxcala no existe, la verdad no lo sé, vamos a suponer que no existe. Nunca lo he visto, así que Tlaxcala no existe. Entonces, también toda sociedad recuerde que va a tener sus propias fiestas y su propio, ¿cómo se llama? Sus propios tiempos importantes, ¿ok? Que son tiempos que crean identidad a las personas que pertenecen a dicha sociedad. El ejemplo más rápido de nosotros, pues tenemos el Día de la Independencia, tenemos, ¿cómo se llama? El Día de Muertos. Esos van a ir creando un tipo de identidad que se va a convertir en parte del individuo. ¿Ok? Desafortunadamente sí existen, Han. Luego tenemos que, bueno, eso va a ser un ejemplo de sociedad. Obviamente va a haber diversos tipos de sociedades y la sociedad no es un concepto unívoco, es decir, no es que haya un solo concepto de sociedad. Hay muchos conceptos de sociedad dependiendo de qué queremos hablar. La otra forma más fácil de explicarlo es a través de los grupos sociales, que son grupos más pequeños, son un tipo también de relaciones, normalmente más cercanas, que dan identidad y pertenencia, y ahí me estoy resumiendo todo su libro, que además pues, va a depender mucho del significado o el valor que le demos a estos grupos, y que aparte pueden surgir ya sea por una cuestión de afecto o por una cuestión de, ya sea de necesidad o de interacción simplemente, o de que hay un objetivo o una tarea común. Por ejemplo, de afecto, pues podemos decir que los amigos son un grupo social, pero también podemos decir que un grupo social va a ser tu equipo de fútbol, con quien tal vez no te lleves con todos, pero como a todos les gusta jugar fútbol, pues simplemente pues por eso están juntos, ¿no? O sea, no es porque quieran simple y sencillamente llevarse con los demás, sino porque son parte de un equipo, les gusta el fútbol a todos y eso es lo que los une. Obviamente, en el día que tú te salgas del equipo, seguramente se acaba la amistad porque no hay nada más que los una. El mismo ejemplo pasa con la escuela. En la escuela vas a tener un grupo, vas a ser parte de un grupo, digamos el 201, y ya, o sea, ese es un grupo social, pero lógicamente puede ser que dentro de este grupo social tú tengas tu propio grupo de amigos, sin dejar de pertenecer al grupo social llamado 201, ¿ok? Entonces recuerden que el grupo social va a ser otra categoría con la que se analiza la sociedad. Otra cosa más que vimos, otro tema más que vimos fue la clase social. Recuerden que la clase social depende del autor que lean. Por ejemplo, para Max Weber, que es el de la teoría comprensiva, va a decir que la clase social se define en relación
a partir de la relación económica en un mercado y sus miembros. En este sentido, tú no necesariamente sabes que eres de una clase social determinada. Para Marx, en cambio, sí tienes que saber que eres de una clase social. Entonces, o eres de los oprimidos o eres de los opresores, según él, ¿no? Obviamente lo que dice Marx está medio loco. Cristo, ya te creció el cabello. Sí. Ok. Tenemos también la idea del estrato social. El estrato social es la división de la sociedad en capas o de acuerdo a un factor determinado. ¿Y qué es? Profe, ¿tenemos que prender la camarita? Pueden prender la camarita si quieren. Nunca les dije que no la prendieran. O sea, pueden prenderla si quieren. Ah, bueno. Ok, entonces tenemos la idea del estrato social. La idea del estrato social, chequen su libro bien porque a veces el libro tiene ciertas definiciones a los lados o ciertos materiales, como por ejemplo este videito de acá. Algunos de los videos que les he puesto los he sacado directamente de lo que el libro sugiere y otros pues he buscado mejores porque la verdad es que hay mejores videos que a veces los del libro. Pero bueno, no han estado tan mal los videitos de hecho. Entonces, chequen su libro bien porque ahí vienen algunas definiciones que estaban también en los materiales que yo les di. Y pues yo sí les sugiero que hagan su acordeón en su libreta para que, ¿cómo se llama? Para que tengan la información más a la mano para el examen. Profe, Mande. no me dejaban entrar primero a la clase. ¿Por qué no dejaron entrar a la clase? Usted no me aceptaba, demoré mucho. ¿Cuánto? Como 30 minutos, no sé. Pues también si O sea, no entras es que si no entras al principio, pues yo simplemente no puedo estar viendo acá. no, obviamente en el principio, pero no sé, a lo mejor como tengo otro nombre o no sé. ¿Quién sabe? No, yo Si nos dejabas con la duda, Cristo. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿De qué, Silvia? ¿De qué hablas? No entendí. Que casi nos dejabas con la duda. Ah, ¿de qué? Cristo. Nada. Ok. Bien. Bueno, de Vamos a igual manera no terminar. les dije a ustedes, les dije al profesor. A ver, vamos a continuar y ahorita se preguntan por WhatsApp. Ok. También vimos este tema lo acabamos de ver recientemente, los procesos sociales. Recuerden que vimos 3 temas, de hecho. Uno es el de relaciones sociales, que no fue tan... O sea, que sí les expliqué. ¿Quién está viendo la tele? Que apague su audio. De hecho, yo los puedo poner en mute a todos, así que los voy a poner en mute en todos ahorita. Mejor. Ok, entonces, como les comentaba, vimos las relaciones sociales. Recuerden que eso sí tienen que checar el material para poder ver de qué se trata. Los procesos sociales también los vimos. En este caso, también está el material. Que es un video de los que grabamos de clases anteriores. Si no, de cualquier manera viene en su libro, aunque en el libro no viene una explicación o una definición, pero sí viene en la explicación que yo les di aquella vez que grabamos el video. Bueno, que hicimos también videollamada, me parece. Y lo que son prácticas sociales, que también ya las vimos. Entonces, revisen ese tema. Y para terminar, lo que vimos esta semana de transvaloración. Recuerden que la transvaloración va a ser el cambio de los valores o básicamente reivindicar ciertos valores que depende de la etapa histórica en la que vive la persona o en la que vive una generación. Recuerden que mencionamos un poco lo de las generaciones y que pues, desde mi punto de vista eso no sirve para nada porque pues al final realmente hubo muchas deficiencias en cuanto a las generaciones. Entonces, pero bueno, existen generaciones y obviamente cada generación le da mayor énfasis a un valor que a otro y por lo tanto pues va a variar de generación en generación qué valor es el que va a tener mayor importancia. Pero recuerden que los valores, como vieron en ética, no cambian. Es decir, algo que es un valor siempre va a ser un valor. ¿Ok? Y no va a ser, ¿cómo se llama? O sea, no es algo que cambie. Más bien lo que cambia es la importancia que se le da a un valor o no. ¿Ok? Y la otra cuestión es, que no sé qué tanto están discutiendo aquí por el chat. Luego me molestan ver qué tanto están diciendo. Ok, tenemos eso, la transvaloración fue el primer tema. También en ese tema en que vimos la transvaloración, expliqué qué eran los fenómenos sociales y di algunos ejemplos que son como la migración, la pobreza, la cuestión de los derechos humanos, la transvaloración misma, entre otros. Otro fenómeno social que vimos, que lo vimos me parece antier, fue el de los derechos humanos. Recuerden que ahí hicieron una tarea, entonces ya saben dónde pueden buscar los derechos humanos, ya vieron cuál es la Declaración de los Derechos Humanos en línea que tiene la ONU. Mencionaba, por ejemplo, que algunos de sus precursores más antiguos van a estar en el Renacimiento o a finales de la Edad Media, que son básicamente religiosos, que son los que pusieron las bases justamente para defender
a los indígenas y que a partir de esta defensa que ellos hicieron filosófica de los indígenas, pues se comienza a hablar de la dignidad humana, pasamos a la Ilustración con filósofos como John Locke, como Hobbes, como Rousseau, que también lo expliqué y que está en el video que hice para aquella clase, que que fue la de lunes, vaya. Y después de eso tenemos, recuerden que hay tres generaciones de derechos humanos. La primera generación son de derechos civiles y políticos, la segunda de derechos económicos, culturales y, no me acuerdo, y ambientales, y la última de derechos sociales o de derechos de solidaridad, ¿ok? Entonces recuerden ver ese material para que quede más claro el tema nuevamente. ¿Y ahora qué pasó con Cristo? Bueno, no importa, ahorita checo con Cristo. Y por último, vimos el tema de la migración, que es lo que vimos ayer, ¿ok? Ya vieron que en México la mayoría estaba migrando hacia los Estados Unidos y que además de que están migrando hacia los Estados Unidos, pues se da mayormente por cuestiones de trabajo, son los hombres los que más migran en el caso del mexicano, y que México en general tiene una tasa bastante estable de lo que es la migración. Digo estable porque tenemos muchas personas que se van, sí, de hecho son muchos los que están yendo, pero no tanto como otros países, ¿ok? Estados Unidos, Canadá y en general los países desarrollados tienen una alta tasa de migración, de gente que llega, ¿ok? De inmigrantes, perdón, o sea, gente que ellos tienen que recibir. Mientras que México, pues en general no tiene tantas personas que migren hacia acá, pero sí están migrando, por ejemplo, muchos... Si quieren verme, aquí estoy. ¿Ya? Ya te vimos. De hecho ya falta un minuto, ya vamos a terminar. Ok, qué bueno, ya quiero irme. Ok, tenemos entonces, por ejemplo, que... De hecho ya voy a acabar, realmente solamente estoy terminando. Recuerden que tienen que checar esas gráficas, recuerden las gráficas del INEGI y que básicamente pues Sí, es real. ya tenemos, ¿cómo se llama? Pues todo lo que hemos visto, ¿ok? Entonces, para terminar, repasen el material, lean su libro, recuerden que hay una tarea de libro que tienen desde hace como un mes que no han hecho la mayoría, que es un resumen de unas páginas, de hecho no son todas las páginas, son unas cuantas paginitas, entonces háganlo, porque me parece que todavía sigue activo, y si no sigue activo, pues ya se amolaron. Chéquenlo si lo pueden subir. Yo les recomiendo que lo hagan porque pues ya es lo que se necesita. Y pues lo vamos a dejar hasta aquí, nos vemos pronto.